Amados, somos familia en la fe, estamos agradecidos por lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Siempre me gusta muchas veces hacer memoria de algunos, no sé si refranes o dichos populares que están incorporados en nuestra sociedad. Y que algunos de ellos tienen una relación estrecha con lo que es la fe o la palabra de Dios. Si yo le digo la primera parte de un dicho o refrán nuestro, seguro que ustedes van a terminar la segunda parte. Mucha gente que ni siquiera tiene una relación estrecha con el Señor, lo ha dicho, lo dice y lo seguirá diciendo. Si yo le digo persevera, ¿vio? Persevera y triunfarás. Gente que ni siquiera va a la iglesia, que ni siquiera conoce de Dios, tiene la noción que hay algo especial en perseverar. Hay algo sobrenatural en perseverar, y de esto quiero hablarles en esta mañana, de la perseverancia. Hay algo, y justamente mucho más cuando esto lo llevamos y lo trasladamos a la palabra de Dios. La perseverancia es un esfuerzo continuo, necesario para lograr algo. Ahora, desde el punto de vista bíblico, la perseverancia es permanecer firme en el compromiso de ser fiel a los mandamientos del Señor. Es un agregado un poco distinto. No se trata de simplemente perseverar según a lo que a mí me parece. Yo necesito ser fiel a lo que Dios me manda en su palabra. De hecho, la fidelidad es uno de los atributos que nosotros como cristianos necesitamos desarrollar a lo largo de toda nuestra vida aquí en la tierra. Cuando yo siempre me imagino el abrazo de cada uno de nosotros con Jesús. ¿Vieron cuando no nos vemos hace mucho tiempo? ¿No? Un abrazo. ¿Cómo andabas tanto tiempo? Jesús nos va a recibir. Después de todo nuestro caminar aquí en la tierra, nos va a dar un abrazo. Es lo que yo creo y me imagino, ¿no? Bien. ¿Qué te va a decir? Bien, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. No nos va a decir, bien, buen siervo y qué bien que predicabas. No. No me va a decir, o no nos va a decir, bien, buen siervo y fiel, y qué bien que enseñabas, o características nuestras. No, la fidelidad es el atributo necesario del cristiano hoy para permanecer, para perseverar a lo largo de toda nuestra vida. Y hay tres aspectos, creo, que Dios habló a mi corazón y que necesito yo diariamente ponerlo en práctica. El Señor habla a mi vida con esta palabra y yo quiero compartírtelo. Lo primero que necesitamos saber es que necesitamos ser perseverantes en nuestra vida con Dios. Y nuestra vida con Dios se resume en dos aspectos: oración y palabra. A partir de ahí nace todo. No podemos tener una vida victoriosa, no podemos tener una vida perseverante si no tenemos oración y palabra. Es imposible. No lo vamos a poder alcanzar. Hechos 1:14 dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos estos, ¿qué hacían? Dice, perseveraban en este primer aspecto, en oración y ruego. No vamos a entrar en más detalles, pero la oración que nosotros hacemos con Dios en diferentes momentos del día tiene distintos matices, tiene distintas maneras, distintas formas.
formas de adorar, de darle gracias al Señor, formas de interceder, formas de clamar por una enfermedad, por una necesidad. Hay una forma cuando enfrentamos al diablo, hay diferentes maneras. Pero no podemos dejar de orar, no podemos dejar de buscar al Señor. Esto dice que estaban unánimes. Y no solamente cuando podían, perseveraban, unánimes en la oración. Y un capítulo más adelante, Hechos capítulo 2, versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y vuelve a repetir, y en las oraciones. ¿Qué es la doctrina de los apóstoles? Es lo que los apóstoles enseñaban. ¿Qué enseñaban los apóstoles? Lo que ellos habían vivido con Jesús. Es lo que nos toca a nosotros. ¿Dónde está la enseñanza de los apóstoles y la enseñanza de Jesús? En la palabra. Así que lo primero que nosotros necesitamos entender es que necesitamos perseverar en una vida de oración y una vida de lectura de la palabra de Dios. Miren, la oración y la palabra de Dios son herramientas que tenemos a nuestro alcance y que forman nuestra vida, forman nuestro carácter, fortalecen nuestra fe. Porque la oración, cuando la respuesta no llega, te hace creer más. Aunque el enemigo venga, como cantábamos hace un ratito, él quiere detenernos en nuestro caminar. Él quiere venir y susurrarnos, decir, ¿para qué vas a orar? ¿Cuánto hace que estás orando por la misma situación? ¿Cuánto hace que estás pidiendo a Dios una respuesta? ¿Cuánto hace? Abraham, ¿cuánto esperó? Por su hijo. ¿Cuánto hace que estás esperando un trabajo? ¿Cuánto hace que estás esperando que algo cambie en vos, en tu casa, en tu familia, en tu entorno? ¿Cuánto hace que estás esperando algo? ¿Cuánto estás esperando que el Señor te llene, te unja? Tenemos un montón de situaciones en las que nosotros decimos, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo? Todo eso cambia cuando nuestra perspectiva se centra en la perseverancia. Señor, vos me prometiste estar conmigo. Y esa es una realidad y Dios se va a manifestar. Por eso la oración y la palabra son herramientas que nos forman. Yo abro la Biblia y me dice, por ejemplo, Pablo hablándole a los Efesios, dice, el que robaba no robe más, el que mentía no mienta más, el que hacía entristecer a Dios no lo haga más. Entonces yo leo eso y me dice, ese era yo. O en algunas cosas, este soy yo. ¿Cómo puedo hacer, Señor? Vengan a mí, dice su palabra. Ahí, el trabajado, el cargado, el angustiado, ahí, en su presencia, en una vida de oración y una vida de su palabra, es donde vamos a encontrar descanso. Descanso no es dormir, lo sabe bien, ¿verdad? ¿Cuántas veces van pasando los años y después de descansar una noche, por lo menos me pasa a mí, nos pasa con Gaby, nos levantamos a la mañana y supuestamente ¿cómo tendríamos que estar después de descansar una noche? ¿Sabe cómo me levanto a veces? Por ahí a usted le pasa lo mismo. Ay, me toma unos segunditos levantarme, sentarme en la cama. ¿Cómo puede ser? Me duele la espalda, me duele me duele... El descanso no está en dormir, el descanso real, fiel, verdadero, está en confiar en su palabra. Está en una vida de oración, está en una vida de confianza en la palabra del Señor. Apláudale al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Por eso la oración nos permite luchar contra nosotros mismos y sincerarnos. Debemos demostrarle a Dios lo que somos. Usted me va a decir, pero Dios lo sabe. Sí que lo sabe. Pero muchas veces el que no sabe cómo soy yo. Entonces yo necesito ir a Dios en oración y decirle, Señor, soy esto. Soy esto. Siempre me conmovió mucho el Salmo 51 de David. Los primeros 3 o 4 versículos, David 3 o 4 veces le pide perdón a Dios. Después de cometer él un adulterio,
escribe ese salmo y en un momento dice, Señor, como trayendo a nuestras palabras hoy en día, es como que David le dijo, Señor, discúlpame, cometí un error. ¿Quién no tiene un error? Discúlpame. Y él seguía en oración, recapacita y dice, Señor, no, perdóname por mi rebelión, perdóname, pequé. Y él seguía ahí en la presencia. Y el Espíritu lo confrontaba hasta que él abiertamente reconoce, Señor, la tercera vez, te pido perdón, porque yo quise pecar. Nuestra vida de oración nos sincera con Dios. Y eso nos va a permitir ser también íntegros y transparentes con las personas. Por eso la importancia de una vida de oración y de una vida metido en la palabra de Dios. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús hablándole a sus discípulos. En otras palabras le está diciendo, ustedes lo que necesitan es revestirse de las promesas de Dios, revestirse de la palabra de Dios, porque eso les va a dar la posibilidad de estar listos para llevar fruto a los demás, para dar fruto, para mostrar una vida cristiana como es digno. Así que, hermanos, yo siempre digo, no empecemos nuestro día de domingo a domingo, no empecemos nuestro día sin entregarle nuestra vida al Señor. En un tiempo de oración, entregarle nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos al Señor. El salmista decía, en tu mano están mis tiempos, en tu mano. Es el mejor lugar donde puede estar nuestra vida, nuestros proyectos, nuestra familia. Y ahí el Salmo 1 es apasionante. No dejemos pasar un día también sin leer. Cada día a la mañana entreguemos en oración nuestra vida al Señor y también no permitamos que pase un día sin meditar en la palabra de Dios. ¿Sabe lo que hace la palabra de Dios? Calma nuestra ansiedad. Yo sé que hoy no vinieron los ansiosos, ¿no? Estamos nosotros. Señor, te entrego todo, que sea tu voluntad, pero que pase hoy. Oramos muchas veces, ¿no? Y esa ansiedad está en cada uno de nosotros. Pero la palabra de Dios, ¿sabe qué hace? Calma tu ansiedad. Calma tu ansiedad. El Salmo 1, los primeros versículos, el Señor nos habla y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y el versículo 2 dice, sino que en la ley de Dios, en la ley de Jehová, en la ley de Dios, medita un ratito, 10 minutos, de día y de noche. De día y de noche. No estamos hablando de estar las 24 horas, sino estamos hablando de darle la prioridad suficiente y necesaria, que mi vida tiene que ser influenciada por la palabra de Dios. Si no, dice que en la ley de Jehová medita de día y de noche. ¿Y será cómo? Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, y acá viene el antídoto contra la ansiedad, la palabra, que da su fruto ¿cómo? Tranquilo, por eso la palabra de Dios nos dice tranquilo, da fruto a su tiempo. Vida de oración, vida de palabra, el fruto llega, la respuesta llega. La palabra de Dios es una bendición para nuestras vidas. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Así que perseveremos en nuestra vida de intimidad con Dios en palabra y oración. Lo segundo, miren, necesitamos ser perseverantes en lo que hemos aprendido. ¿Hemos aprendido algo hasta el día de hoy en el camino del Señor? Muchas veces la palabra de Dios ha hablado a nuestro corazón, ha llenado nuestra vida. Pero lo que vamos aprendiendo día a día, semana tras semana,
va a querer ser destruido por Satanás. El propósito de Satanás es destruir tu fe, tu familia, tu matrimonio, de diferentes formas. Hoy la ideología se está metiendo no solamente en Argentina, en el mundo entero. Satanás quiere distorsionar el plan original de la familia y así se quiere meter en un montón de situaciones. Él quiere detenerte en tu caminar. ¿Para qué? Con el objetivo de que volvamos atrás y que volvamos a tener la confianza en nosotros mismos y no en el Señor. Creo que en el libro de Juan, no recuerdo bien, 6:66, ¿qué número, no? Capítulo 6, versículo 66, dice que Jesús estaba hablando a la gente y dice que a partir de una palabra que recibieron muchos de los que lo seguían, dejaron de seguir a Jesús. Eso es lo que busca Satanás. Busca que el cristiano se enfríe y vuelva atrás. Por eso necesitamos perseverar en lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Ahí va a aparecer en la pantalla. 2 de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo. ¿Cuántos quieren vivir piadosamente en Cristo? Amén. Bueno, vamos a terminar de leer el versículo, miren. Padecerán persecución. Sonamos ahí. Versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Versículo 14, Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú, ¿en qué? En lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, miren qué importante, desde pequeño, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces le dice, recordad que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El versículo 14 dice, persiste tú en lo que has aprendido. Eso hace que saquemos nuestra mirada de todo nuestro alrededor, de lo que hace el otro, de lo que hace la otra iglesia, de lo que hace mi hermano, de las experiencias también. Muchas veces nos basamos en nuestras experiencias que en un pasado nos han servido para encarar un problema y encontrar la victoria, pero quizá hoy la situación es distinta. Por eso la importancia de ir a la palabra y al tiempo de oración de una manera continua, todo el tiempo. Y acá el apóstol Pablo dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. O sea, vos mismo llegaste a la conclusión y dijiste, esto es lo que yo necesito, es verdad. Dios es real, Dios tiene poder, Dios cambió mi vida, Dios sacó mi enojo, sacó mi tristeza, sacó mi angustia, borró mi pecado, es una realidad. Eso es cuando dice que él se persuadió, que Timoteo se persuadió. Cuando le dice persiste, es un equivalente a perseverar. Pero esta palabra, persistir, significa quedarse en un lugar. Persistir. Y el primer lugar donde cada uno de nosotros necesitamos permanecer es en el lugar de nuestra fe. Que nada ni nadie te corra de tu fe en Jesús. Muchas cosas van a venir, muchas cosas. Muchas aflicciones vamos a sufrir. Pero eso no nos tiene que mover de anhelar vivir una vida piadosa con Jesús. Una vida de amor con Jesús, una vida de intimidad con el Señor. El versículo que leímos al principio dice, todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Hoy no tenemos la persecución de los apóstoles, pero tenemos otro tipo de persecución. Tentaciones, libertades
Libertades que muchas veces las ponemos delante del Señor y que nos sacan de su voluntad, nos sacan del objetivo. Pero está mal descansar, está mal que no vaya a la iglesia. No, no está mal. Pero yo en mi intimidad con Dios, ¿puedo ir? ¿Está bien que descanse? Obviamente que está bien que descanse. Pero yo puedo hacer el esfuerzo de la misma forma que me esfuerzo por ir a trabajar, puedo hacer el esfuerzo por ir a la casa del Señor. Hay un pasaje que lo habrá leído en alguna oportunidad y que muchas veces lo usamos o los pastores o los líderes para poder animar, ¿no? Y le damos muchas veces un contexto negativo cuando hablamos de que no dejen de congregarse, ¿verdad? Dice Hebreos capítulo 9, como algunos, y miramos, ¿no? Como algunos tienen por costumbre. Ahora fíjense que el versículo que sigue a eso dice, si no, ¿no? Como la contrapartida de no congregarse, si no, dice, estimulémonos al amor y a las buenas obras. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la manera real, pura, en la que nos podemos estimular? El kinesiólogo solamente puede estimular la parte muerta de una persona cuando la empieza a masajear, cuando lo empieza a tocar. No hay otra forma de estimular. El kinesiólogo no puede llamar por teléfono al paciente y decir, dale que te estimulo, dale. Move el pie. No, justamente no lo puede mover. El kinesiólogo tiene que estar ahí para estimular la mano o el pie de la persona que está inerte, que no la puede mover. Esa misma palabra dice, estimulémonos al amor y a las buenas obras. Es una bendición la tecnología, es una bendición los mensajes a toda hora, incluso es una bendición las videollamadas. Tenemos a uno de nuestros hijos en Mendoza, que van a ser padres próximamente, vamos a ser abuelos, y mi esposa en casa está caminando por las paredes, dice, me voy, me amenaza continuamente. Y la videollamada es una bendición. Pero ¿cuántas veces abrazaste a alguien por una videollamada? ¿Lo pudiste hacer? Esa es la importancia. Y ese es el contexto positivo. Cuando el escritor a los hebreos dice, no dejen de congregarse. Porque cuando nos congregamos, nos estimulamos al amor. Por eso siempre tratamos con Gaby de decirle a los hermanos, como les dije hoy a la mañana, darnos un abrazo y decir, qué bueno verte, qué bueno que pudiste venir. Decía un pastor, qué bueno que pudiste vencer a Sabanás, decía, ¿no? Gloria a Dios. Es una bendición, hermanos, que todo eso que hemos aprendido, insistir, persistir, quedarte en el lugar de la fe, quedarnos en el lugar. Persistir es permanecer en un lugar, en un estado o en una relación. ¿Cuáles son los lugares que debemos permanecer? Principalmente el de la fe. Pero también, para aplicarlo a nuestra vida, necesitamos permanecer en el lugar del amor, del perdón, de la misericordia, de la compasión, del animarnos unos a otros. Todo eso hemos aprendido. Algunas cosas nos cuestan, y sí, no es fácil perdonar, no es fácil pedir perdón, pero lo hemos aprendido. Necesitamos insistir en eso. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es su nombre, Señor. Lo último, necesitamos ser perseverantes en nuestra familia.
Creer, como le dijo Pablo al carcelero, cree y serás salvo, tú y tu familia. Cree. El lugar donde más expuesto, es el lugar donde más expuesta vivimos nuestra fe. ¿Verdad? Ahí nos conocen como somos, como realmente somos. Cuando nos levantamos, cuando algunas veces necesitamos silencio, o necesitamos hablar, o necesitamos nuestro tiempo, ahí en nuestra casa se manifiesta a pleno nuestra fe. Es ahí donde nos conocen tal como somos y no podemos esconder nuestros sentimientos. Y no es bueno esconder nuestros sentimientos. Lo que es bueno es poder expresarlos. ¿No? Cuando entre los esposos o con alguno de nuestros hijos, adolescentes, hoy ya no, hoy ya están casados, pero el esposo conoce a la esposa. La esposa conoce al esposo. Los padres conocen a sus hijos. Los hijos conocen a sus padres. Vos sabés que algo no está bien en algún momento. Y como para romper el hielo, no te animás, ¿no? A preguntar algo y decir, ¿estás bien? Y sabemos que no está bien. Y quizás la respuesta nos confirma eso. La respuesta puede ser un silencio, una mirada. O si no, puede decir, sí, ¿por qué? Es bueno expresar nuestros sentimientos. Y es ahí donde necesitamos practicarlo. Miren, Nehemías capítulo 2, versículo 3. Nehemías 2, el capítulo 2 y el versículo 3. Dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Cómo no voy a estar mal? Siempre digo yo que el problema no es estar mal. El problema es no hacer nada para salir de esa situación y quedarnos y resignarnos. En Cristo tenemos la victoria siempre, siempre. Pero también tenemos la otra parte. Jesús les dijo, en el mundo tendréis aflicciones. ¿Cómo combatimos eso? Confíen. Yo he vencido al mundo. Pablo habla y nos dice que nosotros juntamente con Cristo somos más que vencedores. Pero hay situaciones que nos va a tocar atravesar. Hay situaciones que nos va a tocar vivir. Situaciones difíciles. Necesitamos perseverar. Necesitamos creer. ¿Cuánto hace que estás orando por alguno de tus hijos? Si venís sola, hermana, a la iglesia, ¿cuánto hace que estás orando por tu familia, por tu esposo? No dejes de clamar. Perseveremos, perseveremos en nuestra vida, en nuestra familia, perseveremos en el Señor. Nehemías se había enterado que Jerusalén, donde vivía toda su familia, había sido invadida, los muros de Jerusalén estaban destruidos, las puertas que daban seguridad al pueblo, estaba todo derribado, todo derribado. Es como que alguno de nosotros viva en nuestra casa, que tengamos bien firmes las columnas, todo, pero no tengamos ninguna pared, ninguna pared. Tenemos un techo, pero no tengamos ninguna pared. ¿Quién puede estar seguro? Ninguno de nosotros estaríamos seguros. Los pueblos en la antigüedad, cuando se les destruía el muro que los guardaba, era ya inminente que iban a ser prisioneros de otros ejércitos. Ya iban a pasar a manos de otros reyes. Y Nehemías, estando más o menos a 1800 kilómetros, como de acá a Río Negro, se entera de la situación. Y él trató de disimularlo frente al rey que él servía continuamente. Pero hasta que llegó un momento que se presentó ante el rey, como le llevaba la comida todos los días, y el rey notó que había algo distinto en él.
¿Por qué estás triste?, le dice. ¿Por qué estás triste? El otro día escuchaba a un hermano decir que muchas veces como cristianos se nos condicionaba a que el cristiano no podía estar mal. Y esa no fue una buena enseñanza en los comienzos quizás de la iglesia. No. Es más, muchas veces cantábamos, no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. ¿Y por qué? ¿Por qué no puedo estar triste? ¿Qué dijo Jesús momentos antes de ir a la cruz? ¿Cómo estaba su alma? Triste y angustiado hasta lo sumo, Jesús. Y entonces Nehemías le dice, ¿le habrá hecho así con las manos? No creo, ¿no? ¿Cómo no voy a estar triste? Si mi familia está así, así, así y así. ¿Cómo está tu familia? Que no te convenza la realidad de tu familia. Hay más. Dios tiene algo poderoso para tu familia. Dios tiene algo sobrenatural para tu familia. ¿Saben qué? Mire, Juan 7:5 nos habla. ¿Saben cómo Jesús la pasaba con su familia? ¿Qué dice? Juan 7:5. ¿Qué dice? Esto era lo que vivía el Señor. Ni aun sus hermanos creían en Él. Ni aun sus hermanos creían en Él. Y esto es algo muy fuerte. Esto es algo muy fuerte. Porque justamente nosotros, como cristianos, es el lugar donde necesitamos desarrollar nuestra fe y que nuestra familia crea. Porque si no, ¿cómo nos vamos a sentir? Si yo soy de una forma en mi casa y después voy a la iglesia y predico y me comporto de una forma, si yo no soy de la misma forma en mi casa, mi esposa ahí abajo o mis hijos ahí abajo, ¿sabes la cantidad de pensamientos que van a estar en su mente? Es decir, y se hace acá y en casa es esto, es aquello. Mis hijos, mi papá viene y dice una cosa y después en mi casa es otra. Jesús la pasaba. No porque en Jesús había pecado o había situaciones que corregir. Obviamente que la dificultad estaba en la poca fe o en la nada de fe de sus hermanos. Pero nosotros necesitamos, si bien muchas veces nuestra fe firme en Jesús no hace que rápidamente toda nuestra familia se convierta, pero lo que sí necesitamos cuidar en nuestra vida con Jesús y que nuestra vida con Dios en nuestra casa sea una vida que muestra a Jesús. Después, bueno, tendrá tiempo en que nuestra esposa, esposo, hijos se acerquen al Señor. Pero que lo importante es que no usen nuestra doble vida, si es que muchas veces hemos enfrentado una situación así, para decirnos, yo voy a ir a la iglesia si vos sos así, 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 así. Seamos perseverantes en la familia. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Seamos perseverantes con la familia. Miren, les dejo 2 versículos más antes de orar para que podamos tener claro cuál es la importancia de Dios que le da a la familia en el mundo. El último versículo del Nuevo Testamento termina haciendo un énfasis poderoso en la familia de Dios. Malaquías capítulo 4, versículo 6, es el último versículo del Antiguo Testamento, y que después no hubo palabra de Dios aproximadamente por 400 años. Y las dificultades, ¿cómo estaban? Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
No es que Jesús quiera la destrucción de la sociedad, sino lo que acá nos está dando a entender, ¿habrá solución en el mundo si no hay una solución entre la pequeña familia? Si el corazón de los hijos no se pone de acuerdo con el corazón de los padres, si el corazón de los padres no se pone de acuerdo con el corazón de los hijos, siendo una situación tan fácil de solucionar, ¿vamos a pretender que se solucionen los problemas en el mundo? Si no podemos arreglar una familia, si no podemos arreglar un hogar, una casa. Pero dice, ¿qué dice? ¿Cómo empieza el versículo? Él hará volver. Él lo hará. Aleluya. Y Lucas capítulo 17 dice más o menos parecido. Lucas 17. Termina el Antiguo Testamento y comienza el Nuevo Testamento en Lucas, diciendo, Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, hablando de Juan el Bautista, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aleluya. No creamos que nuestra familia está perdida, no creamos que nuestros vecinos están perdidos, que nuestros primos, nuestros tíos están perdidos. Busquemos, clamemos. El Señor está a la puerta, Él viene pronto. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Gracias, Jesús.